Las mujeres fueron las primeras a experimentar a Jesús porque fueron las más preparadas interiormente y psicológicamente para verlo a Jesús resucitado, para experimentar. ¿Por qué? Porque fueron las que más perdieron con la muerte de Jesús. Ustedes imagínense que Jesús en su movimiento había incluido a mujeres que en aquella época no contaban para nada, ni valían nada. Las mujeres tenían prohibido escuchar la palabra de Dios. Los rabinos decían que enseñarle a una mujer la palabra de Dios era como tirar perlas a los chanchos. Y los rabinos decían, todos los males que existen, esto lo dice el Talmud, todos los males que existen en este mundo entran por el tiempo que los hombres pierden hablando con las mujeres. O sea, ningún hombre debía hablar con una mujer. Por eso dice el Evangelio de San Juan que cuando Jesús llega en el capítulo 4, se encuentra con la samaritana y se pone a hablar con ella. Los discípulos se han venido a comprar comida. Dice, cuando vinieron los discípulos se asombraron de verlo a Jesús hablando con una mujer. Él era un rabino. Los rabinos no podían perder tiempo hablando con una mujer en aquella mentalidad, en el contexto de aquel capítulo de Juan. Nosotros sabemos que históricamente Jesús puso a las mujeres al mismo nivel que los hombres, les enseñó la palabra de Dios al mismo nivel, las incorporó en la comunidad, les enseñó las mismas parábolas que a los hombres, les dio una igualdad que nunca en aquella sociedad habían tenido, les dio un sentido a sus vidas, les dio un ideal, les sembró un proyecto que les cambió totalmente su cosmovisión. Y cuando muere Jesús, las que más perdieron fueron ellas. Los hombres volvieron a su trabajo, volvieron a sus cosas, volvieron a su pesca. Ellas se quedaron sin nada. El mundo se les vino abajo y perdieron no solamente un maestro y un amigo, perdieron el sentido de sus vidas, porque no encajaban nunca más en nada. Entonces fueron las que se habían quedado absolutamente en el aire de todo. Y frente a esa pérdida, y frente a esa vacuidad que tenía, son las primeras que necesitan recuperarlo. Y ustedes me dirán, esta es una explicación psicológica. Y saben que la fe tiene mucho de componente psicológico y afectivo. Y los elementos psicológicos y afectivos son fundamentales para la fe. Y por eso psicológicamente podemos explicar por qué las mujeres fueron las primeras, los hombres no tanto. Los hombres dijeron, bueno, este hombre era un buen amigo, un buen chavo, pero volvamos a la pesca y volvieron a pescar en el lago de Galilea. Las mujeres ya no pueden volver a nada. Y entonces son las primeras que hacen este esfuerzo interior de recuperar a Jesús. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces fue un esfuerzo de ellas. Dios se vale de estas cosas, porque Dios no hace magia. Dios se vale de estos elementos para que nosotros podamos incorporar en nuestra vida nuestra fe. Y entonces Dios se valió de esta carencia de las mujeres para que ellas fueran las primeras en descubrir la resurrección de Jesús. Y ellas son las que después salen a anunciar el mensaje, y los discípulos son los que después, en un segundo momento, hacen también su propia experiencia y los recuperan a Jesús resucitado. Y a partir de ahí se comienza a hacer el anuncio y se forman las primeras comunidades cristianas. ¿Entendido?